Por si cualquiera tiene que ausentarse, cualquier persona debe ausentarse, o si en algún momento quieren recordar algo de la clase, entonces ustedes saben que ahí en anuncios tenemos todas nuestras clases grabaditas, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos hoy. Quiero que en la clase de hoy hagamos un pequeñito debate de lo que tenemos dentro dentro de lo que es una narrativa, dentro de lo que alcanzamos a leer para hoy sobre narrativa, y también vamos a hacer unos conceptos. Me baso en diversos autores para conceptualizar varias herramientas puntuales que son perfectas para nuestro trabajo final y para nuestra narrativa digital. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir mi pantallita. Listo, ¿todos están ahí? ¿Ven mi pantalla? Ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, por aquí, por este ladito. Ok, bueno, y vamos por este. Bueno, ¿alguno que quiera tomar la palabra y me da un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada? De pronto, ¿alguien? ¿Erika? ¿José? Está bien, yo empiezo. Bueno, Erika, muchas gracias. La clase pasada estábamos hablando sobre comunicación de masas y hacíamos énfasis en que este tipo de comunicación iba para todos los públicos indiscriminadamente, pero que este público tenía un interés particular por lo que el emisor estaba transmitiendo. También comenzamos a hablar acerca de cómo la comunicación de masas se veía conectada con la comunicación digital, que es en donde entramos en el tema de narrativas digitales. Y ahí empezamos a conversar un poco sobre nuestras ideas y cómo podíamos llevar toda esta comunicación de masas a la esfera digital. Exactamente. Y como tampoco tenemos que ver apocalíptica ni como enemiga la comunicación de masas, ¿no? O sea, cogemos algunas cositas de comunicación de masas como el valor de audiencia, como esa fidelización que queremos, o llamar la atención o crear ese sello diferencial para llamar estas audiencias, ¿no? Que eso no se pierde dentro de la teoría de la comunicación de masas. Erika, muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto, José. José, ¿cómo estás? Ok, bien. ¿Sí se escucha? Perfecto. Ok, perdón, tenía el micrófono activado. Bueno, pues también lo que hicimos la clase pasada fue repasar un poco las ideas y sugerirle pues a todos nuestros integrantes cuál debe ser el camino y también generando vínculos para el proyecto final. Exacto. Estos espacios y cada vez más estos espacios sincrónicos van a ser más y más y más importantes para que vayamos forjando nuestro proyecto final, ¿ok? Entonces así lo vamos haciendo para que vayamos forjando nuestro producto final. ¿Ok? ¿Alguien más? Creo que por ahí vi a Laura conectada con el micrófono abierto. De pronto, Lauri Perilla. Bueno, ¿alguien más? Listo. Entonces, bueno, vamos entonces nuevamente a entrar a hellosmart.com. Ya veo algunos conectados, súper, muy bien. A Tania, a Silvia, a Natalia, a Juan Montoya, a José, a Jennifer, Erika, Diana, Daniela, Valeria, perfecto. Por ahí los veo conectados.
Recuerden que el código es 638816. Para que empecemos nuestra clasecita. Entonces esperemos un momentico. Listo. Catalina, perfecto. Jennifer. Perfecto, para que todos estemos ahí conectaditos y podamos trabajar con el celular. Ok, bueno, ya que todos estamos ahí. Perfecto. Entonces, nosotros seguimos entonces con nuestro temita sobre lo que es ahora una narrativa. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Omar Rincón sobre narrativa y en este caso, pues, qué chévere que hablemos un poquitico sobre qué es una narrativa, qué entendieron sobre lo que dice Omar Rincón y vamos sacando algunas ideas importantes para nuestro proyecto final, ¿ok? ¿Les parece? Cuéntenme con su celular, por favor. Pónganme, si quieren, su nombrecito. ¿Y qué es para ustedes una narrativa, según nuestro autor, el que leímos, Omar Rincón? Bueno, vamos a mirar entonces aquí. Ok. Bueno, Tania. Tania nos dice que una narrativa es contar una historia con coherencia y con cohesión. Bueno, bien. Tania, cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Ahora tu micrófono? Hola. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vale, no, la parte del aporte de que es una narrativa justamente es eso, te lo indica la palabra, es contar una historia, pero no es contar cualquier historia, sino el sentido de que la misma tenga coherencia, es decir, que cronológicamente los sucesos que se vayan contando o los hechos que se vayan presentando estén cohesionados y que la historia tenga sentido a medida que se va avanzando durante el trayecto de la misma. Exactamente. Tengan muy en cuenta, algo que dice Erika es que tenga coherencia, obviamente. Los productos digitales tienen algo súper importante y es que tienen una hipertextualidad. Lo que habíamos hablado en la clase hace 8 días es que la hipertextualidad nos da diferentes rutas. Entonces ahí llegamos al error de que la coherencia la perdamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre la coherencia y la hipertextualidad. Que si vamos a poner por un lado imágenes, que las imágenes siempre me conecten, por ejemplo, si yo entro por los audios. Si yo entro, por ejemplo, por el video, o sea, que todo, absolutamente todo me conecte y tenga una coherencia. Muchas veces sobre todo en las narrativas hipertextuales, que eso la vamos a ver el próximo miércoles, siempre tenemos a caer ese error. Entonces, creemos que la gente sabe lo que vamos a comunicar y tenemos que siempre darlo de manera de dummy. O sea, nadie sabe, así sea una manera hipertextual, yo tengo que darle una ruta de coherencia en esa narrativa que yo voy a empezar a hacer, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta, que en eso caemos muchos en ese error. Tania, muchas gracias. Bueno, por aquí es una expresión necesaria de la humanidad, ajá, y puede mostrarse de diversas formas muy creativas, todas ellas. Bueno, ¿quién escribió este? ¿Juan? No alcanzo a ver las primeras letricas. ¿Abro el micrófono? ¿O Jennifer? Creo que es Jennifer. Sí, hola, es Jonathan Hernández. Jonathan, perdón. Sí, señora.
Jonathan, cuéntanos entonces Que, sobre bueno, esa tuve un expresión problema necesaria conectar. en la humanidad. Pues según lo que leía del texto de Omar Rincón, es que hay muchas formas de mostrarse, o sea, que no es necesariamente como algo muy técnico, ¿sí? Es la necesidad humana, es algo más sociológico de tratar de mostrar las cosas, ¿sí? Es de tratar de relacionarnos a través de nuestras vivencias, podemos contarlas, no solamente de forma escrita, también de forma oral, bueno, de forma visual, ¿sí? Es decir, o sea, entendí que es algo más como del símbolo y del signo, algo más de semiótica, eh, Ujú. lo que sería bueno, este tipo de narrativas, o sea, que es una Ajá. narrativa. Claro, hay que tener muy, muy en cuenta lo que tú dices. Y obviamente la narrativa, según este autor, nace de la propia humanidad. O sea, si no hay historia, si no hay algo que se viva de la propia vivencia, pues no hay un discurso y no hay una narrativa, ¿no? Y frente a esto, entramos a unos términos súper importantes que es la codificación y la decodificación. Entonces, todo lo que ustedes vayan a hacer para su trabajo, tienen que generar unos códigos de significación muy importantes para que su público los entienda perfectamente. Estos códigos los podemos manejar a través del lenguaje. Y si ustedes no le dicen a la persona, haga clic acá, mire el video, por ejemplo, esas pequeñitas narrativas, pues la gente no lo va a hacer. Entonces debemos ser muy claros con esas narrativas. Y pues claro, Jonathan tiene toda la razón, sale de nuestra propia humanidad, de nuestras propias vivencias. Ok, Valeria. Valeria dice que una narrativa es un mecanismo construido a partir de vivencias y o ideas que poseen una estructura y está ligado a la cultura. Valeria, cuéntanos un poquito sobre esto. Pues según lo que entendí del texto, yo entendí como la narrativa como un conjunto de piezas, de elementos, de muchos elementos pues que están juntos y que también se puede construir, como lo decía el autor, a partir de vivencias o ideas, es decir, puede ser algo que te haya pasado, como también considero que puede ser algo que esté construido a partir de la imaginación y que además pues debe tener una estructura, debe tener un inicio, un nudo, un desenlace, y también decía que no había narrativa sin cultura, que me parecía muy interesante porque tiene que ver con las costumbres y con las creencias que se tienen. Ujú, exactamente, todo sale de nuestra cultura, ¿no? De nuestras propias vivencias. Valeria, muchas gracias. ¿Alguien que quiera complementar a Valeria? Dale, José. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, creo que leí una parte diferente de la lectura, o no sé si leí bien. Bueno, sí, pero parte de lo cotidiano, parte de unas referencias, pero nos dan unos tips de cómo organizar esa narrativa a partir de géneros, debido a que nosotros tenemos un mismo lenguaje y hemos creado referencias universales, la cual son los géneros que nos permiten diferenciar de qué tipo, de qué vamos a hablar, ¿no? Y a dónde Ujú, vamos. También ujú, nos habla de otra forma de organizarnos, que es teniendo en cuenta un espacio, una trama y un personaje. El espacio resulta siendo el contexto en que nosotros desarrollamos esa narrativa. La trama son esas acciones o esos productos los cuales van a complementar esa imagen atractiva que le vamos a mostrar al público. Y por lo último, los personajes, que bien sea muy importante porque es lo que hace atractivo nuestros productos. Entonces, partiendo de lo que queramos comunicar, escogemos uno de estos géneros y lo aplicamos a nuestro proyecto. No sé, si nuestro proyecto va a ser de ciudadanías, podemos escoger un género que se acerque más a ello. ujú. ¿Alguien puede hablar un poquitico de los géneros? De lo que hablaba Omar Rincón, un poquito de esos géneros, entrándonos un poquitico más a esos géneros de las narrativas. Yo. Cuéntanos, José.
Bueno, dice que es una forma de organizar las ideas para contar las narrativas. Ellos son el épico, que tiene todo su potencial narrativo en su fuerza física, el Ujú, trágico, que restaura el orden inicial, que debe vencer la conciencia, el cómico, el dramático, el melodramático, el suspenso, el superheroico y el antiheroico. ujú. Pues cada uno tiene su particularidad. Igual son como referencias para partir y tener ideas para comenzar a contar algo, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, generar mensajes a partir de historias. Exactamente. Y esas narrativas hay que manejarlas con mucha cautela, mucho cuidado, sea cual sea algo documental, sea algo de reporte, sea algo de ficción, sea algo de trama, sea algo de suspenso, siempre que tengamos en cuenta que estas narrativas nadie las conoce y vamos a dárselas a conocer al público. Por eso, y sobre todo, con la experiencia que tengo en comunicaciones y narrativas digitales, muchos caemos en ese error, que pensamos que los que van a entrar a mi narrativa, porque vamos a entrar y a sumergirnos en una experiencia digital, sabemos por dónde vamos. Entonces tengamos muy en cuenta y ser muy claros en el género que queremos, sea documental, sea ficción, sea lo que sea, seamos muy claros en la comunicación y en el lenguaje, en esa trama, y en esa coherencia. José, muchas gracias. Bueno, por aquí creo que sí es Jennifer ahora, que dice, es una estrategia que comunica una identidad, que configura distintos modos de pensar y compila experiencia y encontramos con ellas una forma. Cuéntanos un poquito, Jennifer. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Jennifer, Bueno, ¿cómo a estás? mí realmente la lectura me pareció muy interesante. Creo que Ujú. habilita unas posibilidades muy grandes de pensarse la narrativa y creo que ahorita que José hablaba un poco de los géneros, yo no los entendí tanto desde la perspectiva, digamos, del arquetipo que plantea Omar Rincón, sino que los entendí un poco más como esa forma en la que configuramos el contenido y que puede ser, digamos, también tan universal o tantas formas de pensar, porque él plantea distintas categorías, plantea inicialmente, digamos, las reglas que compartimos, los referentes históricos, los temas, los géneros también como matrices culturales, en las que no son los temas, sino que son los modos de contar con los que generamos esa comprensión universal. Luego plantea también algunas categorías que son propias, digamos, del formato, si es literatura, si es cine, si es televisión. También plantea, digamos, los dispositivos, si es un discurso, si es literario, si es drama, si es radiofónico. Y bueno, de ahí para allá, digamos, afirma también que pueden ser los formatos y creo que el término de narrativa a mí me quedó mucho más claro planteándolo como una estrategia en la que encontramos un modo de contar una experiencia y de contar, digamos, las experiencias de la humanidad, que también lo decía ahora nuestro compañero. Creo que eso puedo aportar, esa es mi definición clara, planteando todo el universo narrativo que nos planteaba Ujú. Omar Rincón, que me pareció muy, muy interesante. Sí, y como él lo plantea, es clarísimo. No se fue tanto por las ramas, sino él es directo y por eso quería que lo leyéramos como adicional para entrarnos en eso, en lo que es realmente esa narrativa. Gracias, Jennifer. Juan Montoya dice, la narrativa es la posibilidad de hilar historias con sentido y mucha expresión. Juan, cuéntanos un poquito más acerca de lo que piensas de las lecturas de narrativa. Bueno, si hay algo que caracteriza a Rincón es estar muy ligado como a esa parte expresiva y artística que salen a partir de esas historias. Entonces digo que obviamente es contra una historia con sentido y saber cómo plasmarla para un público, pero hablo de la parte de expresión porque él siempre orienta como a esa parte humana
y siempre orienta como a entender esas partes sociológicas y culturales que se encuentran dentro de esas mismas historias. Ujú. La cultura es súper importante. Si no, creo que muchos tienen en sus ideas mucho que ver con la cultura. Y si no tenemos esa cultura, si nuestras propias historias no cuentan, pues no tenemos esas narrativas. Y qué rico empezar por ahí, de lo propio, de lo de nosotros, de lo popular, que muchos, por ejemplo, decían sus historias del Caribe colombiano, de sus historias urbanas, de las historias rurales. Entonces, qué rico empezar a contar esas narrativas desde diferentes maneras, que eso lo vamos a ver la próxima clase, desde diferentes modelitos de comunicación digital, pero teniendo en cuenta eso, en querer contar esa historia. ¿Cómo? Tenemos múltiples géneros, que como ya nos lo compartió José. Bueno, Silvia, cuéntanos un poquito, la narrativa es esa estrategia de seducción, ¿por qué para ti es una estrategia de seducción? Y esa táctica para lograr ese efecto en las personas, explicar ese comienzo, ese nudo y ese desenlace. Bueno, porque ahí en el texto decía que somos los relatos que producimos de nosotros mismos como sujetos y como culturas. Entonces, yo pienso que cuando estamos narrando algo, independientemente de aquella cosa que vaya enfocado, estamos mostrándole a las personas también algo de nosotros mismos, ¿sí? Y también en el texto decían que nosotros, por medio de las narrativas, nos movíamos entre el pasado y como el futuro de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, por eso pienso que es como una estrategia de lograr que el otro me conozca o sepa algo de determinado tema o determinada cosa a través de la narración que yo estoy haciendo o que estoy dando. Ujú. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere anotar? Creo que ya todos tenemos clarísimo eh, qué es en sí una narrativa y todo lo que conlleva esa narrativa, ¿no? José, cuéntanos. Faltó una cosa muy importante que me recordó Jennifer, es que él cita a García Jiménez y dice que independientemente de la narrativa, tenemos que tener claro el procedimiento, ¿no? Entonces, primero Ujú. tenemos que generar una idea, que es sobre lo que se va a tratar el contenido. Después, un storyline, que es la síntesis de la historia en pocas líneas, referente al contenido. Una sinopsis, que es la idea expresada concisamente referente a la narrativa, personajes, lugares, referencias. Después el tratamiento, que es qué tipo de narrativas voy a usar, si es audio, video, fotografía, si es algo muy interactivo. Y por último, la estructura, que es hacer como un pequeño storyboard o un esqueleto de lo que va a ser nuestra página web o nuestra narrativa digital. Ujú, exactamente. Y todo eso se llama arquitectura de la información. Entonces, a partir de aquí, quiero que empecemos ya a anotar varias cositas que tenemos que tener en cuenta para nuestro trabajo final. ¿Alguien más quiere anotar? ¿Participar? ¿Alguna ideita que nos haga falta? A mí me gustaría añadir que al final del texto mencionan que no tenemos un tipo puro de género, sino que todos estos géneros se usan mezclados, que realmente no ha existido nunca de manera explícita un solo género, pero que nosotros los usamos todos al mismo tiempo para generar nuestras narrativas. Ujú, exactamente, no estamos ligados y eso es gracias a nuestra carrera, porque es demasiado multidisciplinar y esto también nos lleva a generar narrativas de diferentes e infinitas maneras. No nos vamos a quedar con escrito, video, audio, escrito, video, audio, escrito, video, audio. No, tenemos que pensar más allá y tenemos que empezar a escudriñar otras maneras de empezar a narrar. Ok, bueno, gracias a todos. Ah, de pronto, Catalina Solano, si nos quieres comentar tu opinión.
Perfecto, bueno. Entonces, frente a eso, pues creo que ya todos tenemos clarísimo como qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Primero lo que vamos a hacer dentro de la arquitectura de la información es generar nuestra idea. Nuestra idea, pues ya la pusimos dentro del foro, el miércoles la pusimos a discusión y créanme que cualquier idea es muy buena porque desde lo propio, desde nuestras propias vivencias, desde nuestra cultura, generamos esas narrativas, como decía Omar. Entonces, por ese lado, estamos haciendo muy bien el trabajo de generar esa idea. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan, ninguna es mala, ¿ok? Em, pero contemos desde lo de nosotros, desde lo cultural, desde lo propio, para empezar a llegarle a nuestro público. Por otro lado, entonces, vamos a empezar a hacer como un storyline de contar qué es lo que yo quiero contar, qué es. ¿Qué es realmente de toda esa idea que yo quiero? ¿Qué es realmente eso que yo quiero contar? ¿Ok? De ahí, entonces, vamos ya a mirar qué narrativas son importantes o qué estilos o géneros o softwares o hardwares vamos a empezar a trabajar de acuerdo a nuestro trabajo digital. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos puntos importantes que nos dice este autor que se llama César Narváez, que es el software y el hardware. ¿Alguien me puede decir qué entiende por eso? Empecemos por el software. ¿O alguien tiene alguna idea? Bueno, empecemos entonces por el hardware. Bueno, algo súper importante para nuestra cultura digital son estos dos elementos, tanto el software como el hardware. Nosotros no podemos hacer software sin hardware. ¿Qué es el hardware? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Que quiera levantar la mano? ¿Pueden abrir el micrófono? Yo. Cuéntanos, José. Bueno, tú dices que no puede haber software sin hardware. El hardware es esa herramienta material como un computador, como un smartphone, como una cámara que nos permite generar el producto. El software ya viene siendo esa interfaz digital que está dentro del hardware y nos permite generar el producto, valga la redundancia, dentro del equipo. Entonces, relativamente existe una relación, ya sea dependiendo de nuestro celular, por ejemplo, una Exacto. aplicación que nos permite hacer fotos, editar videos y todo en cuento, igual como el computador, Adobe, no sé. Exactamente. El hardware, pues ustedes saben, tiene un proceso de producción bastante largo. Por ejemplo, para crear, hablemos del aparato como tal. Ese es el hardware. Entonces, ustedes para su producto digital, ustedes tienen que tener esto muy en cuenta, que quien llegue a su público objetivo debe contener ese hardware, ¿ok? No vamos a llegarle a los campesinos a presentarles un multimedia y que tengan de pronto un Nokia de culebrita. Entonces, tengamos en cuenta el hardware, por favor. ¿Ok? Entonces, no vamos a hacer estas narrativas digitales independientes a lo que es realmente las vivencias de nuestro público. ¿Ok? O sea, quiero que hagamos y que estemos muy pendientes de nuestro público, que usan, que aparatos o cómo es el acompañamiento con ese hardware entre el público objetivo, ¿ok? Como dice José, obvio, es ese canal o ese medio o ese aparato que yo puedo empezar, que me dan las nuevas tecnologías. Entonces, por ese lado tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y por otro lado es el software, que nosotros generalmente es lo que vamos a empezar a crear. Esas narrativas, ese software, ese empezar a navegar, es toda esa materia de contenido simbólico. Hablemos de contenido simbólico como ese contenido de esas narrativas
Y ustedes saben que esas narrativas tienen unos códigos y esos códigos tienen unos símbolos dentro de cada cultura. Entonces lo que nosotros vamos a empezar a hacer es esa materia prima para empezar a comunicar todo ese contenido simbólico. Ese es el software. Entonces ustedes ahorita en nuestra cultura digital no podemos dejar perder como comunicadores estos dos conceptos. ¿Alguien más quiere hablar de software? Tenemos un micrófono prendido. Laura. Con Premier, creo. Profe. Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, qué pena, es que estaba hablando por acá en el trabajo, entonces no te escuché. ¿Qué me preguntabas? Para ti, ¿qué es software y qué es hardware? Para mí, software es, digamos que la herramienta que uno utiliza para algún tipo de narrativa, en este caso, pues digital. ¿El software o el hardware? ¿Cómo? ¿El software o el hardware? Perdón, el hardware. Ok. Software es un conjunto de. Ajá. ¿Me escuchas? Sí. ¿Alguien quiere apoyar a Laura en lo que está comentando? Yo, acá. Cuéntanos. Es un complemento más que todo con respecto al software, porque el software requiere una curva de aprendizaje, o sea, no es solamente tener el programa que va a ser el que vamos a utilizar para expresar ese contenido simbólico, sino también es el manejo que tenemos que tener del programa. Es más, la limitación del manejo limita la historia que se va a contar. Entonces hay que destacar que la parte del software, porque tenemos lo que es la parte de la curva de aprendizaje en el sentido del entrenamiento que tienes que tener hasta que domines el programa, y también tener la limitante que hay entre el matrimonio en hardware y software. Si tienes una limitante de tipo físico, muy difícilmente de pronto tendrás la memoria suficiente para ejecutar lo que quieres a través del software. Entonces pienso que son dos conceptos que van muy, muy unidos. Uno, sobre todo la ejecución del software, depende de la capacidad del hardware que tengas. Exactamente, y tenemos que estar súper conscientes de eso, porque claro, nosotros decimos, quiero reloj aumentada. Bueno, los celulares de nuestro público objetivo tienen capacidad para esta realidad aumentada, entonces tenemos que estar súper conscientes. No vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a generar narrativas digitales de calidad, sean las mínimas, pero que van a ser de calidad, y eso es lo más importante. ¿Qué más me cuentas, Erika? Ok, ¿alguien más que quieran terminar la idea? Ok, perfecto. Entonces, creo que eso está clarísimo. Entonces, obvio, lo que ustedes comentaban, nuestro software es también, pues, todas estas programas que nos permitan generar todo ese contenido simbólico que vamos a hacer, y nosotros como comunicadores digitales tenemos que tener en cuenta esas dos cositas muy importantes para poder generar ese contenido simbólico. Ok. Otras cosas súper importantes, estos otros dos concepticos muy importantes, es accesibilidad y usabilidad. Entonces, Guillermo Franco decía que yo me voy mucho a ese autor en cuanto a usabilidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la usabilidad es ese acercamiento que mi público objetivo tiene hacia el hardware, ¿ok? Si vamos a hablar, hay una persona, una chica que quiere hablar sobre comunicación e inclusión, sobre todo en las personas con alguna discapacidad. Tenemos que pensar muy bien, sobre todo si en esa discapacidad, este tipo de personas, cómo es su usabilidad y cómo acceden hacia los medios digitales, ¿ok? Si vamos a hacer alguna narrativa digital frente a personas con alguna discapacidad auditiva, con alguna discapacidad visual, pues pensemos en hacer alguna narrativa digital que sea que ellos usen normalmente. Entonces, fíjense que la usabilidad y la accesibilidad son dos temas súper importantes para su proyecto final, sobre todo en el público. ¿Alguien más quiere añadir algo más?
Ok, perfecto. Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta esos dos conceptos que nos habla Guillermo Franco, que es qué tan asequible es mi público objetivo hacia ese software o hacia ese hardware, ¿ok? Sobre todo al hardware. Y qué uso le dan constantemente. Muchas veces nosotros creemos que, ejemplo, vamos a hacer una campaña de comunicación en redes sociales y lo primero que piensan es en Facebook e Instagram. ¿Realmente para esa campaña sí sirve esas dos redes sociales o existen más? Entonces, tienen ustedes que pensar muy bien en la usabilidad, sobre todo, que le da su público objetivo tanto al software como al hardware. Bueno, otro punto importante es el lenguaje digital. Este es otro conceptico que cambia muchísimo en nuestra era digital y en nuestras narrativas, sobre todo en las narrativas. ¿Por qué? Porque, bueno, me voy mucho con Humberto Eco y pues ustedes saben que Humberto Eco habla mucho del signo, del símbolo y del icono. ¿Qué es esto? Cuéntenme ustedes. ¿Alguien que quiera abrir micrófono? Sobre lo que usted acaba de decir, sobre XO, Sí, XO. XO. Supuestamente es XO, ¿no? De acuerdo a Sí, nuestro bueno, lenguaje un lenguaje castellano. que Cuéntenme qué han usado para significa eso. describir besos y abrazos. Exactamente. Ahora eso es beso. ¿El beso cuál es? ¿El círculo o la X? Creo que es La la X. X. Exactamente. Miren, cuando yo hago esto, estos son puros besos. Y Los besos. eso díganselo al abuelito. ¿Y qué les va a responder? Díganme ustedes. Usted está loco, esos son puras X. ¿Cómo van a hacer eso besos? Exactamente, ¿qué es esa vaina? Y si usted se lo manda a su celular, ¿qué es eso? Él no va a entender. Lo mismo, pues obviamente con la O el cero, es el abracito, ¿no? Esto es lo que precisamente tenemos que ser conscientes de este lenguaje. Saquen por favor sus celulares en este momento y díganme y cuenten cuántos símbolos o iconos tienen en su celular, por favor. Díganme cuántos tienen. Yo tengo alrededor de 43. Empezamos a contar que en WhatsApp ahora podemos mandar stickers, pues eso no vale. Exactamente. ¿Cuántos iconos tienen en sus celulares? Por ejemplo, en sus celulares. Ustedes cuando van a escoger, ejemplo, Facebook, ¿ven la palabra Facebook o buscan el icono de la F? Creo que buscamos este icono, ¿no? Contemos cuántos iconitos tenemos en nuestro celular. Tenemos un montón. Bueno, alguien que nos quiera escribir más o menos cuántos tenemos. $82, imagínense. ¡Ah! Un montón. Y eso creo que fue más rápido que ponernos a leer calculadora, calendario, galería, reloj, contacto. Creo que aquí tenemos, ese es el nuevo lenguaje del icono, del símbolo, de los signos. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Bueno, miremos por acá.
50, 70, Laura tiene 75, Erika tiene 70, Manuela tiene 50, imagínense, y en menos de un segundo nos comunicamos con esos iconos, o sea, leemos más rápido esos iconos que las propias palabras. Entonces, lo que dice Humberto Eco es que ahora en este lenguaje digital nos vamos a empezar a comunicar a través de estos elementos, dentro de signos, dentro de símbolos. Por ejemplo, un botón titilando para ustedes, ¿qué significa? Un botón titilando para ustedes significa que hay algo adentro. Entonces, para ustedes, su narrativa, háganla a partir de esos iconos, a partir de símbolos, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta porque nuestro lenguaje digital cambió bastante. Y creo que poner, digamos, el icono del play, poner este otro icono es de stop, ¿cierto? Poner este icono ya es de pausa, entonces siempre tenemos que tener en cuenta estos lenguajes digitales. Obviamente, si yo le pongo un icono, si yo le pongo estas X, por ejemplo, no sé, a las personas mayores de 60 años, pues ahí me estoy pifiando como un comunicador, ¿no? Si le estoy poniendo este montón de X. Entonces tenemos que tener en cuenta ese lenguaje digital que me lo entienda perfectamente mi público, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Anotación? Ok, bueno. Otro puntico que tenemos que tener muy claro son estos. Me voy con este autor que se llama Ramón Salaverría, que él habla mucho acerca de periodismo digital sobre todo. Y me voy también con estos términos que son policronismo. ¿Alguien sabe qué es policronismo? ¿O qué quiere decir policronismo? Bueno, policronismo nos referimos a ver, por acá tenemos. Ajá, hay múltiples tiempos, exactamente, ahí nos vamos acercando, claro, es algo múltiple, es de diferentes maneras. Ok, policronismo en este caso, ¿a qué se refiere Ramón? Es que tenemos un tema y a través de diferentes plataformas podemos contar ese mismo tema al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. Ejemplo, una noticia. Ahora nosotros, hace mucho tiempo, nosotros la noticia la recibíamos solamente para esperar el noticiero, ¿no? O la recibíamos solamente a través de la televisión y después al otro día con la prensa. ¿M? Aquí en este caso, ustedes pueden recibir la información o mi público objetivo lo puede recibir esa misma información al mismo tiempo en diferentes plataformas. Ejemplo, en Facebook, al mismo tiempo están videos en YouTube, al mismo tiempo están en el noticiero, al mismo tiempo están en televisión, al mismo tiempo están en la radio. Ese es el policronismo, que es el mismo tema al mismo tiempo en diferentes plataformas. Entonces ustedes tengan muy en cuenta este concepto para esto, sobre todo en su manera de redacción, para hacer las cosas asincrónicas y atemporales. ¿Qué significa esto? Que si yo como público me meto a Facebook y me está hablando de un tiempo, el tiempo yo lo tengo que ver con la fecha exacta, en el lugar exacto, porque como lo digital es tan abierto y es tan, una persona de China puede ver la noticia que acabo de pasar en Bogotá. Entonces, no sabe qué es Bogotá, dónde queda Bogotá. Entonces, ustedes, sobre todo en la parte de Internet y sobre todo en sus narrativas digitales, tienen que ser asincrónicos y atemporales. ¿Eso qué quiere decir? Poner Bogotá, capital de Colombia, ¿m? Porque a ustedes los van a ver muchas personas a nivel mundial y eso es gracias al Internet, obviamente.
Y por otro lado, es importante poner que fue el 9 de agosto del 2019. ¿Por qué? No sé si a ustedes les han pasado que ustedes buscan algunas noticias o una información por internet y dice el año pasado y uno jura que es el año pasado. No, lo más seguro fue el 2013. Por eso mismo, porque en sí las informaciones están incompletas y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? ¿Alguna pregunta entendido este concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, en nuestros productos digitales podemos hacer el mismo tema en diferentes plataformas poniéndolas al mismo tiempo. O sea, podemos hacer Facebook y al mismo tiempo podemos trabajar Internet a través de una plataforma web, puede ser. ¿M? Y siempre teniendo en cuenta que ser muy específicos en los lugares y en los tiempos. Sobre todo, y además que nosotros estamos con otros países, otras ciudades, y pues eso nos ayuda a diferenciar. Ok, y algo muy importante también, y es que el trabajo periodístico de ustedes como tal, de comunicadores, eso ha venido obviamente cambiando gracias a lo digital. Pero la investigación que ustedes van a hacer, la investigación de por sí no va a cambiar. El trabajo periodístico de ir a las fuentes, de buscar por internet, obviamente, de buscar documentos, todo lo que son los documentos, eso no va a cambiar, obviamente. Ustedes desde ya, de acuerdo a la idea que ustedes tienen, ya podemos empezar a hacer esa investigación periodística como siempre la hemos hecho. En la manera digital la producción ya cambia, ¿no? Gracias a nuestros hardware y nuestros softwares, pues ya la producción cambia bastante y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ustedes, por ejemplo, para su trabajo final, métanle todo lo que es la producción junto con esa investigación bien jaladita, ustedes van a sacar adelante esta buena producción. Que salgan duchos o no de algún software, de algún programa, pues de pronto sí, pero aquí lo más importante es que su producción sea de calidad y obviamente sea asequible, que tenga acceso todo su público a toda esa manera de producción. Esa producción que ustedes van a hacer obviamente ya va a cambiar. La producción va a ser de pronto en alguna revista digital, de pronto va a ser una serie digital en podcast, puesta en un repositorio web, puede ser la producción en una serie de videos interactivos, puede ser en unas infografías interactivas. Bueno, tenemos miles y miles de producciones, cosa que antes nuestros periodistas análogos pues solamente tenían prensa, radio y pues la televisión. Entonces en este caso pues nuestro producto pues va a tener miles de ventanas y eso es lo rico que no vamos a perder como periodistas. Y pues algo importante dentro de nuestro trabajo periodístico también es la difusión. Esta difusión tiene que ser muy bien hecha dentro de esa narrativa. Habíamos hablado que la narrativa es una estrategia, ¿no? Y esta estrategia va también dentro de la estrategia de la difusión. Y esta difusión, ustedes tienen que ver cómo les va a llegar y cómo va a ser ese acceso a ese público para que ese acceso sea llevadero hacia esa difusión exitosa de de su propia narrativa. ¿Ok? ¿Algo que quieran anotar? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen los micrófonos abiertos?
Ok, entonces fíjense que todo este trabajo periodístico no lo vamos a perder para nada. Muchas veces se piensa que lo digital es como, es como haciendo empanadas súper rápido y no, no. Todo esto tiene su trabajo propio periodístico, comunicativo, que eso no va a cambiar, tanto en la investigación como en la producción del medio que ustedes van a hacer, con la narrativa y la difusión que ustedes van a hacer hacia su público objetivo. Bueno, y frente a toda esta parte de conceptos digitales, de comunicación digital, de comunicación de masas, todos estos concepticos que tenemos que tener en cuenta para nuestro trabajo final, yo les quiero dar algunos pasos para investigar. Y sobre todo, ya que ustedes están poniendo ideas muy buenas para sus foros. Uno, ustedes pueden empezar de acuerdo a su tema, por ejemplo, a hacer entrevistas previas. Pero no hablemos de las entrevistas, género entrevistas, sino que empecemos a dialogar con la gente, hagamos algunos diálogos previos con su posible público objetivo. Por ejemplo, sería muy bueno la persona que habló sobre relatos rurales, de todo lo que tiene que ver con los campesinos, por ejemplo, hablar con ellos, qué quieren contar, cómo lo quieren contar, qué quieren escuchar realmente, o cómo las personas quieren escuchar realmente esto, o si les interesa o no les interesa. Hagan esas entrevistas previas, hablen con la gente, acérquense. Por ejemplo, las ideas sobre medio ambiente. Hablen con las personas, qué les interesa saber para cuidar su propio medio ambiente, su entorno, el cuidado de su entorno, el cuidado de su propio ambiente, por ejemplo, de cosas muy propias, de cosas muy mínimas, ustedes ya pueden empezar a fortalecer un poco más sus ideas, ¿ok? Dentro de estas entrevistas previas, ustedes pueden llegar a decir, no, por este lado no me voy, o por este lado sí, no, mejor me quedo por este lado. De pronto, todas estas historias caribeñas, entonces, no nos vayamos por todas las de chistes, sino más bien las que cuentan los abuelos, que son las cómicas, pero las que cuentan los abuelos. Pero todo eso se los botan sus propios públicos, todo eso se lo vota sus propias entrevistas, ¿ok? Otro punto súper importante para que ustedes tengan en cuenta para investigar, y eso sí se los pongo desde ya para que vayan forjando sus ideas o vayan descartando algunas ideas, son los documentos. ¿Qué documentos hay frente a ese tema? ¿Qué libros? ¿Qué estadísticas hay sobre todo? ¿Qué teorías, documentación hay sobre esto? Me refiero a documentos, ya cosas más específicas, cantidades sobre ese tema, ¿ok? Para que también lo hagan dentro de su investigación. Y también, obviamente, qué publicaciones hay. Eso para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué publicaciones o qué otras publicaciones han hecho frente a ese tema? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque estas publicaciones frente al tema que usted quiere, estas publicaciones hacen que usted diga, no, esto ya lo contaron, pues yo me voy por este otro lado. O esas publicaciones que digan, uy, fue lo mismo que yo expuse, pues más bien lo cogemos o quitamos ese tema. Eso es súper importante. Miren si han hecho documentales frente a eso. Miren si han hecho artículos frente a eso. Miren de qué manera o de qué narrativa han abordado su idea, ¿ok? Han abordado más su idea frente a esas publicaciones. Si han hecho, por ejemplo, podcast, si han hecho programas de radio frente a ese tema, cosa que a ustedes no repitamos el mismo tema, sino que más bien complementemos desde otras narrativas digitales ese tema que ustedes quieren, ¿ok? Entonces,
para que empiecen a hacer, miren, así ustedes hagan un documental digital, interactivo, una serie documental, ustedes quieran hacer un reportaje, unas crónicas, quieran contar cualquier tipo de género o diferentes narrativas, como lo hablamos ahorita, tengan en cuenta esto, ¿ok? Sobre todo para su público objetivo, mirar qué otras publicaciones están haciendo o qué han hecho. Si no han hablado nada, pues bueno, es interesante empezar a contar esas nuevas narrativas de ese tema, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Hola, no Cuéntame. solamente es para reforzar lo que tú estás comentando en el sentido de investigar. A veces, por la rapidez de superar la etapa y porque creemos o no le damos el valor suficiente a la etapa de investigación, normalmente tiende a hacerse demasiado rápido. Y es ahí justamente quizás donde mayor radica la importancia, porque es de allí donde se van a salir los elementos, donde se van los elementos que se van a contar posteriormente. Entonces, no es una etapa que hay que quemar rápidamente y por salir de ella, sino es una etapa que de hecho demanda muchísimo tiempo porque es la base del proyecto y una base mal construida, el proyecto termina por caerse. Exactamente. Y fíjense que ahorita estamos haciendo arquitectura de la información. Y uno de los cimientos, y como ustedes se dan cuenta, dentro del curso lo que estamos haciendo es como una edificación, ¿no? Como una arquitectura de un edificio al cual le vamos a empezar a generar varias cositas. Y lo que tú dices es cierto. Si no generamos esos cimientos bien fuertes, que es ese trabajo investigativo, que son esos documentos, que es mirar qué han hecho más sobre ese tema, yo sí les digo, desde ya empiecen a trabajar en eso. O sea, no es contar por contar, es contar con veracidad, con investigación, con datos, y eso es lo que me hace rico el tema, ¿ok? Más que querer contar unas historias, más que querer contar que se vea nuestro trabajo periodístico, que en eso no cambia, ¿ok? Bueno, en la clase pasada alcanzamos a escuchar algunas ideitas de nuestros compañeros. Yo quiero que quienes no alcanzaron a exponer sus ideas en este momento, que por favor nos las compartan, ¿ok? Yo quiero que en esta semanita como que nos escuchemos todas nuestras ideas y nos compartamos, ¿ok? Ya tenemos algunas manitas levantadas. Laura, cuéntanos, ¿cuál es tu idea? Hola, profe. Hola. Bueno, precisamente yo quise matricular la materia de narrativas digitales porque en el trabajo de grado que yo vengo realizando en una institución educativa de Yoto, en el municipio de Valle del Cauca, son clases, dame un segundito. Son clases con niños entre 9º y 11 grado, son clases de radio, pero la idea es que con estas clases de radio ellos puedan generar un contenido de podcast y los puedan subir a una página web que se convertiría en una sonoteca o en una biblioteca sonora y finalmente se vuelva una parte de investigación para el colegio. Es decir, los otros niños que vayan pasando de generación o que vayan pues ascendiendo a los otros grados puedan utilizar esta página web como parte de su investigación en 3 materias fundamentales que son ciencias naturales, sociales y lenguaje. Por ejemplo, ellos en este momento están trabajando en la construcción de podcast, en libros que en este momento están viendo en la clase de lenguaje. Y la idea es que cuando lo suban, los demás niños también lo puedan utilizar como investigación parte de sus clases. Laura, muchas gracias. Muy buena idea. Y fíjense, pues el futuro que nosotros tenemos a nivel de educación. Gracias, por ejemplo, con un podcast. ¿Alguien quiere anotar algo hacia la idea de Laura? ¿De pronto? ¿O se quiere unir a esta idea? Ok, Laura, tengo varias preguntas. Ustedes dicen que van a hacer estos podcasts o los están haciendo. Danos ejemplos, danos un ejemplo acerca de esos podcasts. O sea, si después van a ser repositorios, pues a nivel de una plataforma web, estos podcasts que contienen.
Bueno, los podcasts que ellos están creando son más como un nivel periodístico. Entonces, por ejemplo, los niños que están en noveno grado están en este momento leyéndose un libro que se llama Periquillo Sarmiento, y hay otros que están leyendo Las Guerras de Tuluá. Y han hecho, por ejemplo, los de Las Guerras de Tuluá, que tienen el escritor como muy cerca. Han entrevistado al escritor del libro, el autor pues del libro, han indagado un poquito dentro del municipio que tuvo este libro, y así van formando el podcast, y cuando ya quede terminado, la idea es que lo piensen subir en esta página web. Ellos también me están colaborando con la creación de la página web. Ellos le dieron un logo a la Zonoteca, le dieron un nombre a la Zonoteca, un color pues que sea parte de la identidad, y la idea de los podcasts es que no solamente sean audios, sino que también sean un poco interactivos, que ellos puedan llegar a ver imágenes o también textos, por ejemplo, del libro, capítulos, resúmenes de capítulos o párrafos. Exactamente. Que no nos quedemos solamente en el podcast, sino piénsalo, Lauri, de una manera, o sea, por ejemplo, de cómo hacer esa transmedialidad de pasar un libro a otros medios, que no solo nos quedemos en el podcast, sino que el podcast sea uno de una narrativa que complemente de pronto al video, o de pronto que complemente o que ese podcast me esté hablando de personajes. Y si uno quiere saber quién es ese personaje, pues que yo haga clic en las imágenes ¿sí me entiendes? Y de fotografías podemos llevar a otro medio que son fotografías, ya que Claro, ustedes tienen un repositorio y el repositorio nos da esa posibilidad de hacer toda esa multimedialidad. Claro, y por ejemplo, pues la idea es evidentemente que yo, después de que ya les termine de dar las clases, el proyecto no muera. Entonces, una de las pestañas que queremos que la página web tenga es los talleres, y ahí que se van a montar las fotos, los videos y los audios que nosotros hemos creado alrededor de todos los talleres y los módulos que ellos han visto. Entonces, el sonominuto, el paisaje sonoro cómo pasaron a un audioclip, y finalmente cómo construyeron un podcast. Pues Laura, tu trabajo está de largo aliento y tienen ahí mucho que trabajar, súper chévere. ¿Alguien le quiere anotar algo a Laura? Laura, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere darnos su idea? Daniela. Perfecto. Listo. Bueno, mi proyecto o la idea que tengo de él es hacer como una revista interactiva o en su defecto una página web, como para unir el hecho de que estamos 3 países diferentes y unirnos en culturas y de la misma forma promover la movilidad internacional. Esto se me ocurrió porque yo el semestre pasado me fui de intercambio a México, estuve todo el semestre a mitad, o sea, a comienzos de año, y me parece súper interesante que nosotros como estudiantes compartamos nuestras experiencias dentro de las diferentes universidades del mundo. O sea, no es lo mismo mi experiencia de la UTB aquí en Cartagena o alguien de la UAO o en su defecto alguien de la República Dominicana. Entonces, entre nosotros estudiantes, como compartirnos las experiencias y tips por si alguien quiere salir a estudiar a otro país, que necesita, que se requiere, visados, permisos, etcétera, experiencias, dinero para viajar. O sea, cosas que nosotros como estudiantes tenemos que tener claro para poder tener una grata experiencia si en algún día decidimos estudiar en el extranjero. Esto sería un muy buen proyecto, por ejemplo, para todas las oficinas de internacionalización de todas las universidades. Exactamente. Esto, o sea, se puede convertir de un trabajo de tesis a un trabajo para toda la vida y es buenísimo. O sea, y ahí lo que podríamos pensar es generar infografías de costos, precio. Podríamos generar infografías interactivas de esa manera. Por ejemplo, videos, para irnos un poquito más allá a solamente contar relatos. Podríamos generar acercamientos más fuertes a través de chats, videochats, o sea, toda esta parte de más allá de simplemente contar un relato o una experiencia.
Porque igual todo esto se basa de muchas cosas. Es como cada quien Exacto. tiene su experiencia, pero hay que saberlo administrar y sería algo mucho más positivo si nosotros pudiéramos ayudar a alguien a sobrellevar y si también podemos trabajar de la mano con las oficinas de internacionalización de nuestras universidades. Siento que sería una grata ayuda que nosotros como ya Claro. que vivimos lo que vivimos, le pudiéramos ayudar e incentivar a otros a que viajen y conozcan las diferentes culturas del mundo, pues. Claro, buenísimo. Bueno, aquí tenemos dos compañeritas que quieren compartir con la idea de ustedes. Jennifer, hola, ¿tienes el micrófono abierto? Jennifer, Hola, hola, ahorita sí ya. ya. A mí Jennifer, la cuéntanos de esa pregunta de idea. Daniela, ¿cierto? Sí, creo que sí. Yo la leí la clase pasada y la verdad me Ajá, pareció muy interesante. A sí, mí me bastante. parece que gran parte del reto que tenemos al estar vinculados a esta asignatura y que me parece un gran momento para aprovechar es esta coyuntura de que estamos 3 países unidos y 3 países con culturas bastante marcadas y distintas, latinos, pero finalmente distintos. Y me encantaría, la propuesta de Daniela me parece muy interesante, o de la UTB, desde Cartagena me parece muy interesante. También estuve en intercambio y tendría muchísimas cosas para decir que podrían potenciarse y que ahorita los intercambios, digamos, están en un auge bastante importante y relevante. Pero creo también de que si finalmente esta propuesta como que no tiene la gran acogida, creo que deberíamos de aprovechar prácticas culturales de nuestras ciudades. A mí el tema, hay otra propuesta que leí que habla sobre turismo y bueno, aprovechar espacios, sitios para conocer en República Dominicana, sitios para conocer en Colombia desde cada una de las ciudades que estamos en Colombia, sitios para conocer en Perú. No sé si han visto, de pronto hay un documental en Netflix que se llama Street Food, y es un Ujú. documental que hace recorridos en la calle y entrevistas de lugares de comida muy famosa. Me encantaría conocer los platos típicos de la República Dominicana y del Perú, y me parece que creando una buena narrativa a partir de estas experiencias se podría generar un producto muy interesante. Exacto. Y pensémoslo más allá, por ejemplo, de la serie de video. ¿Cómo podemos generar interactividad, por ejemplo, con un formato como Street Food? O como si yo me voy de intercambio, ¿qué tengo que hacer? Pero generando siempre esos términos digitales, más allá de simplemente hacer un video, ¿cómo lo hacemos más digital y cómo lo hacemos más cercano y cómo lo hacemos más en red? Que eso es lo que tenemos que pensar, cómo lo hacemos más en red, más multidireccional, salirnos un poquitico de lo lineal, que era lo que habíamos hablado, y hacerlo mucho más interactivo, mucho más transmedial, mucho más multimedial. Pensémoslo de esa manera, pensémoslo que al mismo tiempo podemos contar em, diferentes plataformas, podemos contar ese mismo tema, cómo generamos ese policronismo al mismo tiempo, ¿ok? Que eso es lo que vamos a empezar a reflexionar. Listo, están muy buenas esas ideas, tienen largo aliento, que eso es lo mejor, y pensémoslo, ¿cómo lo podemos enganchar de manera digital? Catalina, cuéntanos un poquito sobre la idea que tuvo Daniela. Abro tu micrófono. Listo, pues digamos que les cuento que para una clase el semestre pasado unos estudiantes tuvieron una idea parecida y era recopilar historias y testimonios de estudiantes que desde Colombia desde un minuto se habían ido a otros países y como hacer esas experiencias. Ellos hicieron una serie de videos para crear una fanpage y el canal de YouTube, y ellos hicieron videos en donde explicaban cuáles son los pasos o los requisitos para poder irse de internacionalización, para hacer este trámite y a qué canales tenían que ir. Entonces eran como un lugar donde los estudiantes, la idea era que llegaran, se informaran y asimismo pues ya tuvieran como el aspecto de todo. Pues digamos que fue como un proyecto de clase, no estoy segura si continuó en sí la iniciativa, pero pues fue muy chévere, faltó como de pronto más difusión,
y hacían como videos como, no sé, si te vas a ir a tal país, ten en cuenta el idioma, ten en cuenta que, no sé, es tierra caliente, que debes llevar esto, debes siempre cargar tu documento, cosas así como que ellos impulsaron, hicieron como unos 3 videos y crearon una fanpage en la que la idea era que los estudiantes pues compartieran sus testimonios y todo lo relacionado pues al tema. Entonces, de pronto pueden cogerlo como referencia, no estoy segura si siguieron, pues voy a preguntarles si siguieron y de pronto enlazar de alguna manera las ideas y hacerlo más interactivo. La idea es también, como son jóvenes, pues los jóvenes usamos más Instagram, entonces es como mirar qué plataformas pueden usar también en redes sociales para llegar a las personas más fácilmente y hacerlo pues de una manera muy interactiva y convocando a los propios estudiantes, digamos, desde este curso para difundir la iniciativa. Cata, muchas gracias. Si en el foro si en el foro encuentras el link y lo puedes poner ahí y se lo compartes a ellas, perfecto, para que tengan una referencia. Algo muy bonito, aparte de los relatos, sería como hacer una geolocalización. Ejemplo, no sé, el barrio Martín Pineda, qué sé yo. Si uno le da clic al restaurante y a la panadería Martín Pineda, que me diga qué precios hay de los panes, ¿sí? Vayámonos muy a lo propio, a lo íntimo, a lo de cada uno y a las necesidades propias que tiene cada uno, que eso sería muy bonito. Y eso, a través, por ejemplo, de infografías interactivas, podemos hacer eso, que me pongan el mapa y en el mapa puedo hacer clic en los diferentes restaurantes, panaderías, supermercados y demás, y que nos den un ejemplo, una especie de rango de precio, algo así. Eso lo podríamos llevar mucho más allá en lo digital. Ok, ¿alguien más que nos quiera compartir su ideita que no alcanzó la clase pasada? Por favor, Erika Ardila. Erika, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Bueno, yo la clase pasada les compartí mi idea sobre los relatos familiares, pero estaba leyendo en el foro las propuestas de cada uno de ustedes y me interesó muchísimo la de Kendra, que es la chica de República Dominicana. Ella hablaba sobre crear un blog o alguna plataforma donde se hablara sobre moda sostenible y sobre los nuevos emprendedores de República Dominicana. Yo aquí en Colombia, como proyecto personal, tengo un blog y hablo justamente de eso, de moda sostenible, de feminismo, de nuevos emprendedores colombianos, y me encantaría, o sea, a largo plazo llevarlo como mi proyecto personal. Entonces, quisiera ver la posibilidad de aliarme con Kendra y que lo trabajáramos así, como es de diferente la cultura en la moda en Colombia, aquí ya se tiene en República Dominicana, y cómo podemos aliarnos para generar mejores emprendimientos. Además que a través de la moda la comunicación es infinita. O sea, toda esta etnografía en comunicación a través de la moda es Exactamente, porque impresionantemente nosotros, infinita. Y ahí más de lo que tenemos, hablamos, somos cómo nos vemos, cómo interactuamos, cómo nos exacto, perciben las personas. exacto. Y sería muchísimo mejor y mucho más nutrido ese tema. Y bueno, yo creo que ahí ya vamos generando esos grupitos de, de unión de ideas y qué bueno. Y chévere que Kendra también entonces se una a este grupito. Kendra, comunícate conmigo, por favor, te mandé un mensaje en interno la clase pasada y no me respondiste. Si alguien está Exacto, escuchando entonces, esto y la conoce. exacto. Sí, Kendra creo que estuvo, sí, ahí está conectadita. Bueno, en el foro ustedes tienen toda la posibilidad para comunicarse entre ustedes. Pueden compartirse su correo, bueno, absolutamente todo para que empecemos eso, a generar. Nosotros, los profes, nosotros estamos muy pendientes de ustedes para empezar ya a mirar qué afinidades hay en sus ideas, ¿ok? ¿Alguien más que quiera terminar con alguna idea? Ok, aquí por el chat están diciendo que quienes están pendientes de la experiencia de intercambio pueden hablar con Daniela Álvarez. Ajá, ahí está, nos está saludando, perfecto.
Y todas estas cositas pongámoslos entonces en el foro para que todos podamos ver y podamos estar ahí. Eso nos sirve mucho a nosotros los profes para ver algunas afinidades ya para mirar los grupos de narrativas, ¿ok? Ok, entonces, mis queridos estudiantes, vimos varios conceptos. Vimos alrededor de unos 14 conceptos, 12 conceptos de todo lo que vimos en esta semana y empezamos la semana pasada a ver algunos conceptos que debemos tenerlos en cuenta para nuestro trabajo final. Multimedialidad, transmedialidad, hipertextualidad, interactividad, todo lo que es policronismo, todo lo que es la comunicación de masas, el valor de audiencia, el lenguaje digital, el nuevo lenguaje digital de los signos, símbolos, iconos. Todos estos conceptos, pues tengámoslos muy en cuenta. Ya empezamos a generar conceptos, ya empezamos a teorizar y a categorizar para nuestro producto final, ¿ok? Entonces, para la próxima clase tenemos un videito de Jesús Martín Barbero y tenemos unas lecturitas para que hagamos. Y estamos pendientes de nuestra próxima clase que es el próximo miércoles a las 2 de la tarde. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, mis queridos, que tengan buena tarde, buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo miércoles. Está bien, muchísimas gracias. Que tengan feliz fin de semana a todos. Lo mismo, feliz fin de semana a todos. Ay, muchas gracias. Bueno, buen fin de semana. Chao.